La operación Atarraya sigue dando resultados en el Estado de México. En las últimas horas, fuerzas federales y estatales aseguraron 12 establecimientos utilizados por grupos delictivos para consumo, trasiego y venta de drogas, así como para actividades relacionadas con trata de personas o extorsión. Los bares y las llamadas chelerías se ubican en Naucalpan, Texcoco y Tultitlán. 6 de ellos fueron ubicados a través de técnica de investigación de cateo y 6 más por delito flagrante. En 2 semanas se han asegurado 186 establecimientos en 27 municipios. De acuerdo con las autoridades mexiquenses, estos lugares también eran fuentes de financiamiento de entramados criminales, mientras que en un establecimiento de Catepec fueron rescatados 4 perros que eran maltratados. Estas acciones son parte de la estrategia integral de seguridad implementada por el gobierno federal y estatal para combatir delitos y disminuir la violencia. En 11 establecimientos cateados y asegurados hace unos días en 7 municipios, rompieron los sellos para abrir, por lo que autoridades los volvieron a cerrar, iniciaron la investigación correspondiente y detuvieron a 2 personas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y si algo ha cambiado y evolucionado, y no precisamente para bien en las últimas décadas, es el crimen organizado en México y en el mundo. De los polleros que pasaban migrantes en la frontera y los cultivadores de marihuana, hemos pasado a grandes organizaciones multinacionales que operan simultáneamente en varios países, que no solo trafican drogas, sino que intervienen en muchos negocios, legales e ilegales, moviendo miles de millones de dólares. Los grupos criminales han evolucionado con el paso de los años. Lejos quedó la época en la que un solo grupo criminal se dedicaba al tráfico de drogas, como ocurría con el Cártel de Guadalajara en los años 70 y 80. El cártel, que en el anonimato traficaba marihuana y armas, se ha dividido, fraccionado, y hoy 2 cárteles de la droga dominan: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que grupos más pequeños mantienen el control de comunidades, municipios o estados. La persona que se dedicaba a pasar migrantes por la frontera y que era conocida como pollero o coyote, hoy tiene que pagar una cuota al grupo criminal para poder operar. Ya no trabajan de forma independiente o en pequeños grupos. Y es que durante muchos años esas redes de tráfico de migrantes crecieron. Y si antes solo competían entre ellas, eso terminó cuando el crimen organizado encontró en los migrantes un nicho de mercado atractivo, de ganancia rápida. Entre 2004 y 2005, cuando los Zetas inauguraron el secuestro express, pronto se convirtió en secuestro masivo de migrantes. La incursión del crimen organizado provocó un cambio de las estructuras o redes criminales, y de contrabandear droga, armas o artículos pasaron a expandir su negocio a otros delitos. No solo el tráfico de migrantes, sino a la extorsión de comerciantes y empresarios, que incluso deriva en el secuestro de estas víctimas. Los grupos criminales no solo delinquen en nuestro territorio, se han expandido a otros países, principalmente Estados Unidos, pero tienen lazos o conexiones con grupos criminales de Europa, Centroamérica y Sudamérica. La cocaína que llega desde Sudamérica es enviada a laboratorios clandestinos en Sinaloa, Sonora, Baja California. La droga después es ingresada desde Chihuahua o Tamaulipas hacia Estados Unidos por Arizona o San Diego, California. Mientras que el fentanilo comienza con el envío de precursores químicos desde China, India y Pakistán. Hace escalas en Corea del Sur y llega a puerto en Manzanillo y Lázaro Cárdenas, o vía aérea, Ciudad de México. Sin lugar a duda, los principales socios de los cárteles mexicanos son las mafias chinas, las cuales, al igual que los cárteles mexicanos, son perseguidos por autoridades estadounidenses. Los cárteles usan los llamados brokers asiáticos, que les ayudan a colocar el dinero de forma legal en el mercado estadounidense. Recientemente, el Departamento de Justicia acusó al cártel de Sinaloa de conspirar con grupos radicados en California, vinculados a la banca clandestina china, para lavar más de $50 millones procedentes del narcotráfico. The charges we announce here involve 24 defendants. These defendants include members and associates of the Sinaloa drug cartel. And these defendants also include members of a Chinese money laundering organization. These 2 groups have worked together
to launder millions and millions of dollars in drug proceeds. La investigación, denominada Operación Fortune Runner, indagó la conspiración durante varios años. La acusación formal sustitutiva de 10 cargos incluye conspiración para ayudar e investigar la distribución de cocaína y metanfetamina, conspiración para blanquear instrumentos monetarios y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El Departamento de Justicia detalló que una red de lavado de capitales vinculada al cártel recaudaba y procesaba, con la ayuda de un grupo de transferencia con sede en California y vínculos con la banca clandestina china, los ingresos procedentes de la droga en dólares en la zona de Los Ángeles. Después, ocultaban las ganancias y ponían los ingresos generados en Estados Unidos al alcance de los miembros del cártel en México y otros lados. Together, these groups have created an organization in which millions and millions of dollars are moved in proceeds from the drug sales in the United States back down to Mexico. And wealthy Chinese nationals in this country are given access to virtually limitless supplies of cash. En los operativos también incautaron $5 millones en ganancias procedentes del narcotráfico, 302 kilos de cocaína, 92 kilos de metanfetamina, 3,000 pastillas de éxtasis, 3 rifles semiautomáticos con cargadores de gran capacidad y 8 pistolas semiautomáticas. La investigación tuvo una estrecha coordinación con el Departamento de Justicia con autoridades chinas y mexicanas, donde detuvieron recientemente a fugitivos nombrados en la acusación que huyeron de Estados Unidos después de ser acusados en 2023. Ante la crisis por el gran número de muertes por sobredosis, la administración de Biden busca una mayor cooperación de México y China para frenar el flujo de drogas ilegales. Se espera que 20 de los individuos señalados en la acusación sean procesados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en el centro de Los Ángeles, en las próximas semanas. Pero esta forma de operar no es exclusiva del cártel de Sinaloa. El otro cártel, el de Jalisco, utiliza un método similar. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Martín Roberto Ramírez Ruiz, presidente del patronato de la Feria de Chilpancingo, fue asesinado la noche de este martes en la festividad tradicional en la víspera de Navidad. Ocurrió en el barrio de San Mateo, lugar a donde llegaron al menos 2 hombres armados y dispararon contra Ramírez Ruiz y su equipo. En la agresión, otro hombre que forma parte del patronato también murió, mientras una mujer y un niño quedaron heridos. De acuerdo con los testigos, los sicarios irrumpieron la explanada donde danzantes regionales se preparaban para iniciar la marcha del Teopancalaquis, festividad tradicional en Chilpancingo. Martín Roberto estaba en el lugar para iniciar la caminata hacia el Zócalo cuando fue sorprendido por los disparos. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, lamentó el asesinato y calificó el hecho de inadmisible. Además, solicitó a la Fiscalía de Guerrero que realice una investigación clara y eficaz para garantizar la justicia y castigar a los responsables del homicidio. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guerrero fue uno de los estados más violentos este martes con 6 homicidios dolosos. El asesinato del presidente del patronato de la Feria de Chilpancingo ocurre entre la creciente violencia por la disputa entre organizaciones criminales por el control del municipio. En 2024, varios municipios de Guerrero prácticamente se paralizaron por la violencia, entre ellos Chilpancingo. Durante semanas se suspendieron las clases, el transporte público y el comercio. Todo esto debido a la extorsión de organizaciones criminales en los sectores productivos. Grupos criminales controlan la distribución y precios de los productos de la canasta básica, modelo delictivo que implementó la familia michoacana en la región de la Tierra Caliente. Además de este cártel, reportes de la Defensa Nacional identifican a otros 6 grupos: los Ardillos, los Tlacos, Cártel del Sur, los Rojos, los Jefes y Cártel de la Sierra. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Las drogas que se ponen de moda, de alguna forma hay que decirlo, son también las que corresponden al espíritu de una época. Por ejemplo, en los 60s y los 70s, la marihuana, los hongos, el ácido lisérgico estuvieron de moda en una época de cambio, de búsqueda de nuevas libertades y también de nuevas experiencias. Pero en la época de Reagan, en el auge de Wall Street, en lo que llamaban los amos del universo, eso así le llamaba Tom Wolfe, la droga que se puso de moda y se impuso no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, fue la cocaína. Después del 11 de septiembre, de los ataques terroristas y en una época que terminó siendo muy depresiva, se necesitaba escapar de la realidad por otras vías, y fue cuando llegaron las metanfetaminas. Para el dolor, posteriormente, fueron los opioides. Y finalmente, hoy es el fentanilo. Muchos llamaron a los años 60 como la época del cambio político y social, pero en cuanto al consumo de drogas, fue una década en la que muchos jóvenes buscaban nuevas experiencias. Y es que a principios de esa década, la marihuana era la droga ilegal más consumida. El usuario ya no era el pobre del gueto negro e inculto, sino el estudiante universitario blanco de clase media. Pero pronto, los universitarios se adentraron a la llamada subcultura psicodélica por el consumo de LSD. Diversos intelectuales se acercaron a la autoexperimentación con LSD y otras drogas psicodélicas, alucinógenas, visionarias o antiógenas, entre ellas la ketamina y la psilocibina. Mientras que a finales de los 60, el cannabis se convirtió en un símbolo antisistema de oposición a la guerra de Vietnam, de frustración y de protesta. Se fumaba públicamente para desafiar a la ley. Esta década trajo consigo el gusto por los veranos en la costa oeste de los Estados Unidos. Con sus fiestas en los almacenes, también la lucha contra el cannabis se intensificaba. Y llegaron los años 70. A consecuencia de la prohibición de los alucinógenos y bajo los efectos de la guerra de Vietnam, se expandió la adicción. El LSD fue desplazado por los opiáceos y con ello el consumo de heroína se intensificó. Cientos de laboratorios clandestinos comenzaron a sintetizar compuestos químicos similares a las drogas prohibidas. El consumo entre jóvenes de clase media de los Estados Unidos era tema de preocupación. México era un importante proveedor de marihuana y goma de opio para el mercado estadounidense. La heroína provocó una ola de adictos que terminaban en las calles, y con ello comenzó una espiral de violencia que inundaba las calles y puntos de venta de droga, principalmente en Nueva York. A finales de los 70, 30,000 soldados estadounidenses eran adictos y un promedio de 2 morían cada día por sobredosis. Y se llegó a la cantidad más alta de consumidores de heroína en toda la historia de Estados Unidos, con 25 millones. Esta droga siguió matando a estadounidenses en los años 80. Para esa década ya había unos 200,000 adictos de heroína, solo en Nueva York, mientras que en todo el país se contabilizaban 500,000. Esta fue la primera crisis de salud por drogas. Y aunque la heroína seguía siendo consumida, en los años 80 apareció la cocaína, la droga de moda, hasta en Wall Street. La mayor parte de esta droga llegaba a los Estados Unidos por vía marítima y acababa en Miami. Ronald Reagan fue el primer presidente que centralizó sus esfuerzos sistemáticamente en atacar toda la cadena de drogas, pero los resultados no eran óptimos. El excedente de este producto provocó una baja de precio que los traficantes vieron como una oportunidad, pues tomaron la decisión de convertir el polvo de cocaína en crack, una forma sólida que se fuma y que se podía vender a más personas en menores cantidades. Era una sustancia barata, sencilla de producir, lista para usar y cuya elaboración resultaba muy rentable para los traficantes. Los casos de urgencias hospitalarias relacionadas con la cocaína se incrementaron a 26,300 casos y para finales de los 80 eran más de 50,000. El cambio de milenio provocó cambios. Tras los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, los consumidores voltearon a ver las metanfetaminas. El uso de las meds, como las conocen, se disparó. Este estimulante sumamente adictivo era considerado como una droga lumpen y de las clases bajas, pero experimentó un cambio drástico, con una explosión en cuanto a su disponibilidad y consumo en Estados Unidos. Las pastillas se convirtieron en una opción para los consumidores que buscaban olvidar los problemas y perderse en el mundo de la adicción. En 2006, las autoridades estadounidenses detectaron que había 1.5 millones de consumidores de metanfetaminas y 10 años después, la cifra llegaba a 4 millones.
mientras que el fentanilo comenzó a ser la droga más consumida desde 2015. Aunque se prescribía para diversos dolores, esta droga de fácil fabricación se convirtió en el negocio más rentable de los traficantes. Y hoy es el problema de salud que más ocupa y preocupa a Estados Unidos. El fentanilo es la droga más letal y que mayores ganancias le deja hoy a los cárteles de la droga. Y es el producto de un triángulo de producción, consumo y lavado de dinero que incluye a 3 países: China, México y Estados Unidos. Estados Unidos efectuó hace unos días uno de los mayores decomisos de fentanilo en su historia. 4 millones de pastillas en el puente fronterizo de Lukeville, Arizona. En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detalló que sus agentes sospecharon de un hombre de 20 años que viajaba en un vehículo con remolque. Luego de hacer una inspección exhaustiva, los agentes y un equipo canino encontraron 234 paquetes escondidos con alrededor de 4 millones de pastillas de fentanilo azul. Días después, en el mismo puerto de entrada, incautaron más de 270 libras de metanfetamina y 5 de cocaína. También pretendían introducir la droga en una camioneta con remolque. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que en lo que va del año, incautaron más de 6.800 kilogramos de fentanilo. El valor estimado de estas 2 incautaciones es de casi 13 millones de dólares. Es por este tipo de hechos que Estados Unidos busca fortalecer la cooperación con México, China y más de 150 países a través de la Coalición Mundial para abordar las amenazas de las drogas sintéticas y detener la fabricación de fentanilo, que deja ilegales ganancias millonarias a los cárteles de la droga. A finales de julio, la Casa Blanca anunció una serie de propuestas para frenar la epidemia de drogas. Entre ellas, presionar al Congreso para aprobar una serie de leyes que ayuden a desmantelar las redes de cárteles, además de aumentar las penas contra personas condenadas por tráfico de fentanilo. El Departamento de Justicia acusó en junio al cártel de Sinaloa de conspirar con grupos radicados en California vinculados a la banca clandestina china para blanquear más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico. La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, elaborada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, revela que los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa controlan el tráfico de todas las drogas ilícitas en Estados Unidos. Debido a que la mayor cantidad de precursores químicos para producir fentanilo procede de Asia, la DEA alertó que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación controlan los puertos del Pacífico mexicano, lugar por donde entra buena parte de estas sustancias. El control señala que facciones de los de Sinaloa tienen el control total del puerto de Mazatlán, pero también tienen acceso al de Manzanillo, controlado por el cártel Jalisco, quienes también operan el de Lázaro Cárdenas. En cuanto al tráfico de precursores desde China, la DEA tiene en su lista de los más buscados a Chuen Yip, traficante vinculado al cártel de Sinaloa. A este criminal se le atribuyen conspiraciones relacionadas con el tráfico, distribución o importación de fentanilo y otras drogas sintéticas, además de controlar un grupo de empresas para la venta de compuestos y precursores químicos. La ONU identifica las metanfetaminas y el fentanilo como las drogas de mayor auge en la actualidad, y a los cárteles mexicanos, sobre todo tanto a los cárteles, el cártel Jalisco como el cártel de Sinaloa, como los más importantes, con presencia, según el gobierno de Estados Unidos, en más de 40 países. La salud pública en el mundo está bajo amenaza. En los últimos 10 años, el número de consumidores de estupefacientes aumentó considerablemente. A esto se suman nuevos tipos de opioides sintéticos que aparecen en el mercado, más potentes y, por lo tanto, más letales. Hace unas semanas, la Organización de las Naciones Unidas publicó el Informe Mundial sobre Drogas 2024. De acuerdo con el documento, la oferta y demanda de drogas marcan registros sin precedentes, lo que provoca daños incalculables a la salud, la seguridad y el bienestar de las personas. Around 64 million people worldwide suffer from drug use disorders, while hundreds of thousands lose their lives to drug use every year. And roughly 14 million people around the world inject drugs. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito detalló que el cannabis es la droga más consumida en el mundo, seguida por los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis. El informe coloca a México como líder en la América Latina y el mundo en la producción de drogas sintéticas a gran escala, comparado con naciones con problemas de gobernanza e inestabilidad como Afganistán, Myanmar y Siria.
En este contexto señala el aumento de la violencia letal y enfrentamientos entre bandas criminales por la disputa de las rutas de contrabando y producción en Ecuador, México, Colombia y países de los Balcanes. Esta violencia y aumento de consumo va de la mano con la expansión de los cárteles. En mayo, un informe de la DEA señaló al cártel de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación como los principales responsables de la epidemia de drogas sintéticas que cada año se cobra decenas de vidas en territorio estadounidense. Advierte que los dos cárteles tienen presencia en 50 estados de la Unión Americana y que además operan en al menos 40 países. En ese momento, el documento de 57 páginas indicaba que el cártel de Sinaloa estaba fraccionado en 4 grupos principales: los Chapitos, el Mayo, el grupo de Aureliano Guzmán Loera y otro relacionado con Rafael Caro Quintero. No obstante la reciente detención de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán de los Chapitos, la configuración del cártel podría cambiar. En cuanto al cártel Jalisco, señala que es liderado por una persona, Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. Este cártel trabaja con un modelo de franquicias. Sin embargo, la DEA señala que esta estructura tiene deficiencias, ya que algunas de esas facciones hacen alianzas con grupos rivales del propio cártel Jalisco. Es debido a este poder y violencia de los cárteles mexicanos que el tema se analiza a fondo en Estados Unidos. El debate por la clasificación de estos grupos como organizaciones terroristas genera preocupaciones por el temor de esta acción desate más violencia en México y se importa el terrorismo de los cárteles a la Unión Americana. En cuanto a las propuestas de algunos republicanos para enviar tropas de Estados Unidos a combatir los cárteles, parecen ser más que discursos de campañas políticas. En los últimos meses, en las 2 cámaras del Congreso, se han presentado iniciativas de ley para concretar esas acciones. Incluso varias de estas propuestas avanzaron en sus primeras audiencias en los comités de las 2 cámaras. Una de las iniciativas es la de Narcos Act, proyecto que autoriza al ejército realizar ataques aéreos, redadas terrestres y otras operaciones militares dentro de México. Otra es la llamada Ley de Socios, enfocada en el entrenamiento de fuerzas militares mexicanas. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerde, lo esperamos de lunes a viernes a las 11 de la noche, siempre aquí Jorge y yo en Todo Personal. Sueñe bonito, descanse y bueno, nos vemos. Gracias, Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.